Cuando el test de Kuhn resulta negativo, entonces tenemos que buscar otra causa que nos explique por qué es que el glóbulo rojo se destruye. Y podríamos estar frente, por ejemplo, a un cuadro hemolítico traumático porque la persona tiene una valvulopatía o una valvuloplastía. En el caso de la hemoglobinuria de la marcha, que se produce después de hacer un gran esfuerzo en un periodo de tiempo muy corto, como sucede con los maratonistas. En la anemia hemolítica microangiopática, en donde dentro de los vasos sanguíneos, sobre todo vasos sanguíneos pequeños, se forman redes de fibrina y los glóbulos rojos se estrellan contra esto, fragmentándose, de tal manera que la célula referente de una anemia hemolítica microangiopática es el esquistocito o glóbulo rojo fragmentado. Ejemplo de ellos tenemos la coagulación intravascular diseminada, el síndrome urémico hemolítico en los niños. Después tenemos al grupo de las anemias hemolíticas producidas por intoxicaciones debido al contacto con agentes químicos y físicos, como por ejemplo la intoxicación aguda por plomo, que se conoce con el nombre de saturnismo, aquella por cobre o enfermedad de Wilson, venenos de serpientes o de insectos. Y recordemos que nuestro país tiene pues una gran diversidad de serpientes y de insectos que pueden inducir este tipo de anemia. Por último tenemos a la anemia hemolítica producida por infecciones debido al ingreso de microorganismos a nuestro organismo o cuerpo. Por ejemplo, el paludismo, que es un parasitismo. Y recordemos que el paludismo más grave es aquel producido por el Plasmodium falciparum. La Bartonella, que felizmente no es un patrimonio peruano. También hay casos de Bartonellosis en Ecuador y Colombia. Y por último, los virus, que se presentan sobre todo en los niños pequeños, caso del citomegalovino. Ahora estudiaremos a las anemias carenciales, que son las anemias más frecuentes en todo el mundo. Y hemos dicho que las anemias carenciales tienen que ver con la disminución en la absorción o aporte de hierro, de ácido fólico o vitamina B12. En este caso, hablaremos en primer lugar de la anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente en todo el mundo y que va de la mano con el desarrollo socioeconómico de la población. Para que nosotros estemos frente a un cuadro de anemia ferropénica, definitivamente se tiene que haber pasado por las diferentes etapas de la carencia de hierro. En primer lugar, la carencia de hierro se manifiesta con lo que se conoce con el nombre de ferropenia prelatente, en donde hay disminución del hierro solamente de depósito fijo o llamado hierro medular, conocido también con el nombre de hemosiderina. En segundo lugar, aparece la ferropenia latente, en donde disminuyen las proteínas que transportan el hierro, caso de la ferritina y de la transferrina. Y por último, como consecuencia de todo lo anterior, es decir, de la disminución del hierro de depósito, de la disminución del hierro circulante por nuestro organismo, aparece la eritropoiesis ferropénica, en donde hay presencia en la sangre de anemia microcítica hipocrómica. Un dato muy interesante es que cuando la hemoglobina está comprometida, la anemia será siempre microcítica hipocrómica, caso de la anemia ferropénica y caso de las talasemia. Recordemos, la eritropoiesis en general está representada por la unidad funcional llamada islote eritroblástico. El islote eritroblástico está conformado por un macrófago que tiene en su interior hierro, y este macrófago va a estar rodeado de eritroblastos, de tal manera que el macrófago va a ceder este hierro que está dentro de su organismo hacia los eritroblastos para formar sangre nueva. Recordemos que la mayor cantidad de hierro que tenemos dentro de nuestro cuerpo proviene de la destrucción de los glóbulos rojos llamados senescentes o viejos, y esa función se lleva en el vaso. Por lo tanto, la rofeocitosis vendría a ser el término determinante para que el hierro, producto de la destrucción de los glóbulos rojos viejos, sea reutilizado y reincorporado a los macrófagos medulares para formar sangre nueva. El hierro, en general, se encuentra distribuido 80% para sintetizar hemoglobina y 20% como depósito, ya sea fijo, que es el caso de la hemosiderina y se encuentra en la médula ósea, o móvil, que es el caso de la ferritina y se encuentra en la sangre periférica.
En el caso de la anemia ferropénica, pues la eritropoiesis ferropénica se caracterizará porque el hierro de depósito fijo no está presente, es decir, la hemosiderina está ausente. Y por lo tanto, el glóbulo rojo no podrá incorporar a través de la transferrina hierro para la síntesis de hemoglobina. Como consecuencia de ello habrá microcitosis e hipocromía. Por eso las anemias ferropénicas son microcíticas hipocrómicas. En relación a la causa de la anemia ferropénica, dependerá pues de la edad. Por ejemplo, en los niños la causa más frecuente o el factor más importante es la ingesta inadecuada, así como la causa de mala absorción, por parasitismo o por diarrea. En el caso de los adultos, la causa más importante es la pérdida crónica. En el caso de la mujer, la causa más importante vendría a ser la regla, y cuando esta mujer está gestando, la desviación del hierro de la madre hacia el feto o, en el caso de que ha dado a luz, hacia el lactante. Recordemos que el Perú todavía tiene una cantidad más o menos importante de hijos por madre, de tal manera que la desviación del hierro de la madre hacia el feto es un factor muy importante dentro de la génesis de la anemia ferropénica en la mujer. Podríamos decir que en nuestro país la anemia ferropénica es producto de una multifactorialidad de causas. Ya habíamos mencionado que la falta de hierro interferirá pues en la síntesis del núcleo N, de tal manera que eso se manifiesta con menor síntesis de hemoglobina. Y al haber menor síntesis de hemoglobinas, aparecerá una anemia microcítica hipocrómica. Recordemos que el hierro también interviene en otras reacciones, y dentro de estas otras reacciones está la defensa. El hierro es una parte importante de la mieloperoxidasa, que es una enzima que se encuentra en los polimorfos nucleares. Y recordemos que la función de los polimorfos nucleares es la fagocitosis de los microorganismos que nos agregan. De tal manera que en el ferropénico hay una cierta disminución de la inmunidad debido a que ellos tendrán una mieloperoxidasa de mala calidad por no tener un hierro adecuado. En el caso de los niños, la anemia ferropénica producirá una disfunción neurológica que se manifiesta con disminución en el rendimiento intelectual. Por eso es que el Perú tiene pues una mala performance en lo que es la comprensión de lectura y lo que es lógico-matemáticas. Quiere decir que el niño, por su estado de desnutrición en relación a productos importantes como el hierro y las proteínas, no está suficientemente alimentado y por lo tanto su conducta neurológica o su rendimiento neurológico no es adecuado. Además, como parte de esta difusión neurológica, son manifestaciones la presencia de cefalea y de pica que hemos mencionado. También habrá disminución de la secreción de ácido gástrico y puede haber atrofia de las mucosas, porque recordemos que las mucosas son tejidos que se regeneran rápidamente, y para este tipo de tejidos el hierro, así como el ácido fólico y la vitamina B12, son sustancias cruciales para que haya una formación adecuada de ellos. Por lo tanto, la platoniquia y la coiloniquia vendrían a ser pues una expresión de la repercusión de carencia de hierro a nivel de la síntesis de la piel y de las mucosas. ¿Qué síntomas específicos de anemia ferropénica vamos a encontrar? A nivel de la boca, la glositis o depapilación de la lengua, la estomatitis o labios secos y la queilitis o resquebrajamiento de las comisuras labiales. A nivel de las uñas, ya hemos dicho en primer lugar la platoniquia, la uña se pone plana. Y en segundo lugar la coiloniquia, la uña invierte la curvatura normal. A nivel de los cabellos, primero el cabello, y eso es muy frecuente en la mujer, se torna seco, se parte o se abre, a lo que las mujeres dicen horquillas o horquetillas, y al final se cae, hay alopecia. A nivel del estómago hay una gran cantidad de pacientes que refieren el síntoma de dispepsia. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? En el laboratorio, si nosotros analizamos a las células rojas, vamos a encontrar que en promedio los glóbulos rojos son pequeños, es decir, tienen un BCM, volumen corpuscular medio, menor de 80, y además son pálidos, es decir, tienen una concentración de la hemoglobina corpuscular media menor de 27. Por lo tanto, las células características en la anemia ferropénica son las células pequeñas y pálidas, es decir, la presencia de microcitosis e hipocromía, con un índice de anisocitosis, es decir, a pesar
de que en promedio los glóbulos rojos son pequeños, al mirar el sortir de sangre periférica vamos a encontrar glóbulos rojos de todos los tamaños, glóbulos rojos grandes, normales y pequeños. Eso se refleja en el índice de anisocitosis, o en inglés llamado RDB2. A nivel de los leucocitos, usualmente esta serie no está comprometida. En relación a las plaquetas, sí hay un compromiso, sobre todo en las personas adultas, porque como la causa en ellos más importante o frecuente es la pérdida crónica, habrá lo que se conoce con el nombre de trombocitosis reactiva. De tal manera que en el mundo, la causa más importante del incremento en relación al número de las plaquetas es la anemia ferropénica. Este dato lo vamos a encontrar hasta 75% en los adultos y hasta en un 5% en los niños. ¿Por qué en menor porcentaje en los niños? Porque ya hemos dicho que en los niños la causa más importante es la falta de ingesta, debido a que el niño crece muy rápido, no ingiere la cantidad de hierro que él necesita para un desarrollo adecuado. ¿Qué vamos a encontrar en la médula ósea? Vamos a encontrar pues una disminución o ausencia de los depósitos de hierro fijo, hemosiderina, y la celularidad hematopoyética usualmente está incrementada. Si estudiamos lo que se conoce con el nombre de metabolismo de hierro a nivel de nuestro suero, vamos a encontrar como punto referente el hierro sérico disminuido, la ferritina sérica muy disminuida. Se dice que cuando una persona tiene menos de 20 de ferritina, definitivamente tiene carencia de hierro. Y por último, la capacidad de unión de la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro del macrófago hacia el eritroblasto para formar sangre nueva, se encuentra incrementada. ¿Por qué? Porque la transferrina usualmente se satura en la tercera parte de su tamaño, cuando hay, obviamente, hierro sérico normal. Pero cuando hay disminución de este hierro sérico, la proteína estará menos saturada. Entonces lo que se mide es la proteína libre. Por eso es que la capacidad de unión de la transferrina estará incrementada. Entonces, desde el punto de vista sérico, el diagnóstico de anemia ferropénica se hace con básicamente dos parámetros: disminución de hierro sérico y disminución de ferritina sérica. En relación al tratamiento, la OMS recomienda que el tratamiento sea en lo posible por vía oral para evitar la vía fisiológica, y recomienda que en el caso de los adultos la cantidad de hierro elemental debe fluctuar entre 100 a 200 miligramos, dependiendo del nivel de hemoglobina, y el punto de corte es 10 de hemoglobina. Si una persona adulta tiene 10 de hemoglobina o más, solo debe recibir por día 100 miligramos de hierro elemental. Si tiene menos de 10 de hemoglobina, debe recibir 200 miligramos de hierro elemental, hasta que se llegue a 10 para poder disminuir la cantidad de hierro que se le va a dar. ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento? Por lo menos 4 a 6 meses, porque primero debemos nivelar los valores de hemoglobina y después debemos dar 2 meses más para repletar los depósitos que están vacíos. En el caso de los niños, como en ellos se da por kilo de peso, la cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de 3 a 5 miligramos por kilo por día. ¿Cuándo 3? Cuando el niño tiene 10 o más de hemoglobina. Cuando 5, cuando el niño tiene menos de 10 de hemoglobina. También durante por lo menos 4 a 6 meses, pero recordemos que como el niño crece rápido, el niño será ferropénico hasta más o menos los 5 años de edad, en donde más a partir de esa edad se estabiliza lo que es el requerimiento de hierro. Hay situaciones en donde no se puede utilizar la vía oral, y para ello tenemos que echar mano de la vía parenteral. Hay 3 contraindicaciones absolutas para el uso del hierro oral. Una de ellas es, por ejemplo, que el paciente por alguna razón haya sido sometido a una cirugía en donde no esté presente el duodeno, como sucede por ejemplo en las derivaciones tipo Bilro. Recordemos que el hierro en un 80% se absorbe en el duodeno y un 20% en el yeyuno. Otro caso de no recomendación de vía oral es la colitis ulcerativa, porque el hierro oral desencadena más cuadro de colitis ulcerativa. Y por último está la contraindicación cuando el paciente presenta un sangrado digestivo agudo, porque el hierro es irritante del estómago y de la vía digestiva en general y puede exacerbar el cuadro de sangrado. Entonces, ante esta situación,
el médico debe echar mano de la vía parenteral. Y tenemos que hacer el cálculo de la cantidad de miligramos de hierro que le vamos a dar a través de una fórmula relativamente sencilla, pero que se debe recordar. Entonces, la cantidad de hierro que le voy a dar dependerá del valor de la hemoglobina del paciente, que está representado en la diapositiva como hemoglobina R o hemoglobina real, que se debe restar de la hemoglobina ideal. La hemoglobina ideal estará dada por el sexo y por la edad. Si es un varón adulto, ya sabemos que es 13. Si es una mujer adulta, ya sabemos que es 12. Esta resta se debe multiplicar por el peso en kilos de la persona, multiplicado por esta constante 2.2, que representa el volumen plasmático. Y a toda esta cantidad de miligramos de hierro, tenemos que agregarle la cantidad de depósito, que en el caso de los adultos es 1000 miligramos, y en el caso de los niños 500 miligramos. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, una mujer de 20 años que tiene 5 de hemoglobina y que pesa 60 kilos. Su hemoglobina real en este caso sería 5. Su hemoglobina ideal sería 12. Entonces, 12 menos 5 sería 7, multiplicado por 60 por 2.2, y además debemos sumar la cantidad de los depósitos. Más o menos, a grosso modo, deben salirle entre 18 y 19 ampollas de hierro. ¿Por qué? Porque va a salir entre 1800 a 1900 miligramos de hierro elemental. Y recordemos que las ampollas que están a disposición en nuestro mercado tienen 100 miligramos de hierro elemental. De tal manera que la cantidad que vamos a obtener de hierro, en este caso 1800 o 1900, lo vamos a dividir entre 100 y tendremos la cantidad de ampollas que vamos a indicar a esa persona, que en este caso hemos dicho será alrededor de 18 o 19, recordando que una ampolla se puede aplicar cada día, es decir, una por día, o cada 48 horas bajo la técnica en Z, para evitar la tinción de la piel a nivel de la nalga o del sitio de aplicación, que puede ser también el muslo.